los demás pagamos 40 pesos. Deben de llevar comida, organícense si quieren hacerlo por célula, por familia, deben llevar comida, ya vamos a compartir y se va a poner, bueno, va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuántos van a ir a este día? 20 de agosto, sábado, ok. Creo que más o menos, a los demás no les gustó. Si no te gusta el ejercicio, aunque sea, ve. Hazle como yo, como los viejitos. Nos gusta ver cómo juegan los demás. Esa es una señal de que ya estás viejito. Cuando disfrutas de que los otros jueguen, que los otros naden y tú dices, yo de aquí. Lo digo por mí, porque a mí me gusta más verlos jugar. Ya estoy viejito. Tenemos el seminario Conquistando las Naciones el día jueves, viernes y sábado, que es 4, 5 y 6 de agosto. Tiene un costo, si no mal recuerdo, de 200 pesos. El mero día vale 250. Están invitados, si nunca has ido, la verdad necesitas ir. Vas a venir con otra perspectiva, vas a ver. Yo conocí a un supervisor que fue supervisor de zona, después de distrito, y él tenía alrededor de 160 células a su cargo. Aquí somos un total de 20 y tantas células, y allá una persona me estaba dando tips, me estaba enseñando de cómo trabajar con células. Imagínate, una persona que tiene 160 células, ¿no tendrá la experiencia? ¿No tendrá varios tips, varios consejos? Claro que sí. Imagínate tú un líder que tienes 4 o 10 personas, que te enseña un supervisor que tiene más de una célula a su cargo, te va a enseñar, te vas a venir con otra visión, te vas a contagiar, así que están invitados 4, 5, 6 de agosto para el seminario que tiene un costo de 200 pesos. El tema del día de hoy se llama promesas. Así que les pedimos a todos que por favor su celular lo apaguen o lo pongan en vibrador. Vamos a recibir a nuestro pastor, Rogelio Esqueda. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor? Amén. Gloria al nombre del Señor. Les recuerdo que tenemos todavía en existencia algunos materiales para el ciclo. Y claro que los temas son muy buenos. No solamente vienen los bosquejos que se dan el domingo, sino que además también viene los devocionales que ustedes pueden escuchar entre semana. Ustedes pueden regalar también. Entonces yo les invito a que no se pierdan de todo eso. Pónganse en pie en esta tarde. Miren que durante la adoración yo sabía que la presencia de Dios estaba en este lugar. Mi hija me estaba platicando un sueño donde ella me muestra cómo cuando la iglesia adora al Señor, el Señor muestra su presencia. Y aunque ustedes no lo ven, pero el Señor está donde el pueblo de Dios está. El capítulo 22 del libro de Salmos dice: tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Entonces aquí está el Señor. Pero cuando nuestro corazón está lejos de Dios, no importa cuánto cantemos, el Señor no puede habitar en una iglesia donde no está el corazón en el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a repetirlo. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Para quién son las promesas? Para la gloria de Dios. Pero ¿para quién son las promesas? Para nosotros. Digan, las promesas de Dios son para mí. Y creo que esa es una de las razones por las cuales Dios nos tiene en este lugar. Porque Dios tiene promesas hermosas para nosotros. Miren que quien no se vino esta hora, este día, se está perdiendo de las promesas de Dios.
hay más de 3,500 promesas. Y si tú las divides en todo el año, ¿cuántas promesas tienes para cada día? Son más de 3,500 promesas. 10 promesas para cada día. 10 promesas para cada día. O sea que tú no puedes decir el Señor no piensa en mí, porque el Señor piensa en ti. El Señor está pensando en ti. Dice, porque todas las promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Inclina tu rostro un momento. Señor, permítenos en esta hora entender tu palabra. Señor, bendice este tiempo, usa mi vida para que tu palabra pueda ser explicada, para que tu palabra pueda ser llevada, Señor, con toda sabiduría, con todo entendimiento. Padre, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. La palabra amén es la misma palabra que se ocupa en el hebreo para decir fe. Y también en el griego. La palabra fe es certeza. La palabra fe es convicción. Cuando los creyentes decimos amén, estamos diciendo creo, tengo fe que eso va a ocurrir. Cuando los cristianos decimos amén, significa que tenemos una certeza. Cuando tú vuelvas a decir amén, dilo con esa seguridad. Yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo creo que Dios tiene un propósito en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis hijos. Amén. Eso es la palabra amén, porque todas las promesas de Dios son en el sí. En Él no hay esa palabra negativa. Cuando nosotros decimos no, tú a los hijos le dices no, pero es cuando tú escuchas las promesas de Dios, son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él cumple su promesa en tu vida. Él cumple sus promesas a través de ti. Él no cumple sus promesas a través de la gente que no le conoce. Él no cumple sus promesas a través de las cosas externas. Él quiere cumplir sus promesas a través de ti. Esa es una palabra de Dios. Las más de 3,500 promesas que hay en la Biblia nos ayudan a vivir una vida diferente. Al conocer la Biblia, vemos algunos ejemplos importantes de sus promesas que ya nos hablan de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con tu vida, con mi vida, para así poder disfrutar de todas las cosas que Él menciona en su palabra. O sea, todo lo que Él dice es verdadero. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él dice, amado hermano, estaré contigo. Te voy a cuidar, voy a ser tu Señor, voy a ser tu Dios. Si tú honras mi palabra, yo te voy a bendecir. Si guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Si tú estás bajo mi cobertura, yo te voy a bendecir, dice el Señor. De tal manera que las promesas de Dios siempre se cumplen. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice una palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él no falla, Él siempre es el mismo. ¿Cuánto decimos amén? Eso, amado hermano, nos habla de las promesas de Dios. Y en breves palabras yo quiero decirte algunas promesas, 5 promesas de Dios. 5 promesas de Dios que quiero que tú guardes en tu corazón para esta semana. Promesa número 1 es la promesa de paz. Él quiere que tú tengas paz en tu corazón, que tú tengas paz en tu vida. Fíjense, la palabra de Dios dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice la palabra de Dios que Él nos deja la paz, no como el mundo la da.
Cuando nosotros escuchamos la palabra paz, generalmente escuchamos aquellas frases que dicen: no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y a eso nosotros le decimos paz. Otros le dicen paz cuando se ponen debajo de un árbol en una posición y cierran sus ojos y dicen: tengo tanta paz. Pero esa paz a Dios no le interesa. Esa paz oriental que se ha enseñado hasta nuestro país, amado hermano, no es la que el Señor enseña. A veces decimos: ay, hay tanta tranquilidad y se siente tanta paz, y pensamos que pues eso es la paz de Dios. Amado hermano, eso es paz, pero no es la paz que el Señor nos enseña. La paz que el Señor nos enseña va más allá. Por eso el Señor hace la aclaración: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo te enseña una paz para que tú te confundas y tú creas que si no tienes problemas con el banco, no tienes problemas con tu vecino, pues entonces tienes paz. La palabra del Señor nos muestra que la paz va más allá. La paz de Dios es, amado hermano, aquella que te sostiene, aquella que en medio de los problemas hace que tú vayas seguro, vayas caminando firme. Es aquella que te sostiene, es aquella que te da seguridad en medio de la tormenta. Amado hermano, yo no sé si tú has caminado por un lugar peligroso, donde alguna ocasión te han dicho: en ese lugar no pases porque asaltan. ¿No les han dicho alguna ocasión? Creo que a todos, ¿verdad? De repente ustedes van en el Distrito Federal y no saben de qué cuidarse. Porque yo soy del Distrito Federal y ya tengo muchos años viviendo por acá, amados hermanos. Pero cuando llego a ir al Distrito Federal, la mayoría de nosotros ya no sabemos de qué cuidarnos, sino que estamos viendo a ver quién nos está vigilando nuestro bolso, nuestro portafolio. Nos andamos tocando por acá: no vaya a ser que me vayan a sacar la cartera, no vaya a ser que me vayan a quitar algo, y crees que todo el mundo te ve mal. Pero, amado hermano, aún en medio de los problemas y de las cosas parecidas a esa, tú puedes ir caminando seguro, porque el Señor está contigo. Por eso él dice Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque, amado hermano, el mundo se esté derrumbando, el Señor está contigo, el Señor te cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Te perdiste de un buen momento para darle un fuerte aplauso, amado hermano, porque no cabe duda que, amados hermanos, la paz de Dios no es como el mundo la pinta. El mundo te pinta una especie de paz momentánea, una especie de esoterismo, para que tú creas que estás viviendo paz, porque sabes que el enemigo miente, el enemigo engaña y te dice: ponte a disfrutar de esa paz. Y nosotros creemos que esa es la paz. Y hasta algunos cristianos todavía andan viendo por ahí: para que tengas paz puedes meterte en unas situaciones orientales y crees que ya puedes vivir la paz. Pero esa no es la paz que el Señor te está ofreciendo. El Señor, la paz de Dios va mucho más allá que eso. Por eso el Salmo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Él te sostiene. Cuando tú agarras tu Biblia, la pones a escudriñar, escuchas lo que Él te dice. Cuando vienes a la iglesia, dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que te aman, los que aman tu ley, y dice, y no hay para ellos tropiezo, no se van a caer. Esta iglesia va a prevalecer, dice la palabra de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, amado hermano, porque ahí está la paz de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Siempre nosotros tenemos que saber y tener esa convicción que la Biblia dice, mucha paz tienen los que le aman. Digan al Señor, amo tu palabra, Señor. Díganselo ustedes con voz fuerte, amo tu palabra, Señor. Amado hermano, dice, no van a tener tropiezo. La paz que Dios da rebasa nuestro entendimiento, no se acopla a nuestra limitado alcance. ¿Cuál es tu alcance de entender la paz de Dios? Tu alcance de entender la paz de Dios es tan pequeño como si tú pusieras la mente de una hormiga con la mente del hombre más brillante del mundo y le quisieras hacer entender a esa hormiga una ecuación compleja, la más compleja que pudo haber hecho Albert Einstein. Y tú le hicieras a la hormiga que lo entendiera. Tú dime cuándo lo va a entender. Aunque tú pases horas y le pongas ahí en un pizarrón a la hormiguita y le trate de explicar toda la ecuación, amado hermano, la hormiga no lo va a entender. Por eso dice la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la que me sostiene. Amados hermanos, más de 4 décadas he caminado en la fe, he pasado por problemas, he tenido dificultades, pero si hay algo que me ha sostenido es la paz de Dios. Eso me ha sostenido hasta el día de hoy. Muchas veces he querido voltear a ver al mundo y en la paz de Dios me dice, aquí estarás seguro. No tienes que buscar en los placeres, no tienes que buscar en el mundo, no tienes que buscar en los vicios y en el pecado. Con Cristo todo lo tienes. ¿Cuántos decimos amén? Vean que dice el pasaje, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis pensamientos se quieren ir por otro lado. Mi corazón se quiere ir por ahí, por otro lado. Pero dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. De tal manera que mi corazón quiere irse por otro lado, quiere andar vagando por allá. Mis pensamientos se quieren ir por otro lado. Muchos jóvenes batallan con sus pensamientos. Muchos cristianos batallan con sus pensamientos. Dicen, ay pastor, es que estoy batallando con estos pensamientos. Entonces es ahí cuando tú tienes que agarrar la palabra de Dios y decirle, tu palabra dice esto, tu palabra dice otra cosa. Si este vaso estuviera lleno de aceite y yo agarro y tengo aquí un garrafón de agua limpia y lo empiezo a vertir en este vaso, ese aceite va a ir saliendo poco a poco, va a ir saliendo, y cuando yo me dé cuenta estará lleno de agua limpia. Así es nuestros pensamientos son, estamos viciados con tantas cosas que vemos en el mundo. Vas, prendes el televisor y ves National Geographic y te insertan una gran cantidad de confusión. Agarras y te prestan un libro y empiezas a ver un libro y te mete confusión. Vas y compras el diario de la mañana, uno que se llama El Extra, y te empiezas a llenar de temor. Empiezas a escuchar lo que te dicen tus amigos, tus amigas, y te empiezas a llenar de cosas negativas. Pero cuando te llenas de la palabra de Dios, eso se empieza a salir, porque la palabra de Dios nos sostiene en perfecta paz. ¿Cuántos decimos amén? Es una promesa de Dios, es una promesa que Dios te está dando, una promesa que Él te va a sostener. Dios promete que viviremos
bajo su paz. En Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que ustedes reciban el fin que desean. Amados hermanos, si Él está poniendo y planeando cosas buenas, amado hermano, no te desvíes. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus familias sean bendecidas? Entonces dice la palabra de Dios: esos son los mismos planes que yo tengo. Y yo tengo planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición, para que reciban el fin que ustedes desean, que ustedes esperan, para que lleguen a la meta donde ustedes quieren llegar. Esa es una promesa de Dios. Pero a veces nosotros andamos con tantas cosas difíciles porque nosotros somos los que nos apartamos de las promesas de Dios. En un principio leíamos porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En las promesas de Dios son para aquellos que confían en su palabra. Si tú confías en su palabra, amado hermano, amada hermana, Él cumplirá su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2, promesa de amor. Él promete amarnos. En el libro de Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amado hermano, Él sabe los que le aman. Si el amor, dice la palabra de Dios en primera de Juan, que si el amor de Dios no está en ti, tú no eres de Él. Por lo tanto, yo quiero invitarte y enfocarte a que tú conozcas el amor de Dios, que tú te enamores de Dios. El Señor Jesús le dice a una de las iglesias en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis: vuelve a tu primer amor. Enamórate de Dios. Amado hermano, no te enamores de las cosas terrenales, no te enamores de las cosas pasajeras. Puede ser que estés enamorado de tu auto, puede ser que estés enamorado de tu esposa. Qué bueno que ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pero sobre todas las cosas que puedas enamorarte, enamórate de Dios. Enamorarse de Dios es cuando tú piensas en aquella persona tanto como en ninguna otra. Miren que cuando ustedes anduvieron de novios, yo también anduve de novio, y cuando pensaba en mi esposa, mi corazoncito al despertar decía: ¿dónde está Lilia? ¿Dónde anda por ahí? Y andaba pensando en mi esposa, ¿ah? Porque estás enamorado, quieres pensar en esa persona. Amado hermano, piensas: ¿qué fruta le voy a llevar? ¿Qué flores le voy a llevar? ¿Qué regalo le va a gustar? ¿Qué perfume le gusta? ¿Cuál es lo que le agrada a ella? ¿Qué película querrá ver conmigo? Amado hermano, deseamos pasar tiempo con esa persona. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero estoy seguro que sí. Cuando ustedes se enamoran, no piensan casi en ninguna otra cosa. Les dice su mamá: oye, hijo, ve por las tortillas, y ustedes están todos distraídos. ¿No han visto los muchachos como de repente ponte? Es que estaba bien ocupado, mamá, pero estaba ocupado en sus propias cosas. Así sucede, amados hermanos, cuando tú te enamoras de Dios. Él ocupa el primer lugar en tu vida, por encima de lo demás, por encima de la novia, por encima del trabajo, por encima del esposo, por encima de la esposa, por encima de tus problemas. Él es el número uno. ¿Cuánto dicen amén? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una palabra de Dios. Basta que le busquemos para recibir su amor.
La palabra de Dios enseña que tienes que buscarle, tienes que buscar su rostro, y me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Me van a encontrar, amado hermano. Nunca dudes que no vas a encontrar al Señor. Nunca tengas temor. Cuando tú en tu recámara dobles tu rodilla, ten la seguridad que el Señor ahí estará contigo. Y dice la palabra de Dios: y tu Padre que te ve en público, en privado, te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el mundo vive sin esperanza? Sabes que lo primero que Satanás quiere robar al mundo es la esperanza. Es como cuando un hombre va a construir, compra el cemento, las varillas, los ladrillos, todos los materiales para la construcción. El ladrón sabe que eso es lo de menos, lo que te va a querer robar para que tú no construyas, para que tú no edifiques, son los planos. Porque si no hay planos, no hay construcción. Y si hay una construcción, va a estar mal hecha. Lo primero que quiere robarte Satanás es tu esperanza. Son los planes que Dios ha puesto en ti para que tú construyas, para que tú edifiques. Por eso tienes que mantenerte firme. Busca recibir el amor de Dios. Enamórate de Dios. Recibimos su amor mediante la obediencia. Fíjense qué es lo que dice Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Digan, los guarda. A ver, digan otra vez: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Una vez más: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjense qué impactante es esta palabra. Si tú tienes los mandamientos de Dios, pero no basta con eso, sino que dice el Señor: y los guarda, y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amado hermano, si tú le amas, tienes que guardar sus mandamientos. Allí en ese mismo pasaje dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas fuertemente. ¿Amas a Dios? Ahora, ¿estás guardando sus mandamientos? Ya no fue tan fuerte, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él quiere que tú guardes sus mandamientos. Él quiere que tú atesores su palabra. Si el Señor te dice que tú ores, ora. Si el Señor te dice que le busques, búscalo. Si el Señor te dice comparte mi palabra, compártela. Amado hermano, no te quedes callado. Si el Señor te dice esa mujer con quien estás viviendo no es la correcta porque no estás en santidad, amado hermano, haz lo correcto. Ese varón con quien quieres jovencita, con quien tú quieres irte, pero no es de Dios, joven, reacciona, no vivas en pecado. Eso es algo bien importante que ustedes entiendan. Deben de entender, a veces los jóvenes, dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, derechos, pero su final es camino de muerte. A veces, fíjense en cosas tan sencillas como a veces un trabajo. A veces nos metemos en cosas que pensamos que son buenas. ¿Cuántas personas que un día han estado en esta casa alabando a Dios, de repente un trabajo los desvió? Y sabes una cosa, una ocasión un pastor estuvo aquí predicando y dijo una frase muy importante. Dijo: ¿sabías que también el enemigo te bendice? Y yo me fui de espaldas porque dije: no, el enemigo no te puede bendecir. Claro está, pero
cuando le siguió la siguiente explicación, dijo: cuando tienes una gran oportunidad que te saca del camino de Dios, sabrás de dónde viene. Y tú pensarás que fue una bendición, porque dices, llegas con el pastor: pastor, ¿qué cree? A partir del día de hoy yo voy a tener un sueldazo tremendo. Pero ¿qué cree, pastor? Ya no voy a poder venir a la iglesia. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y pensar aún así que es de Dios, pero no es de Dios. Ay, pastor, es que ya no puedo venir porque mi esposo ya no me deja venir. Amado hermano, tú tienes que hacer una elección. Yo te invito, mujer, a que tú respetes y ames y obedezcas a tu esposo, pero no por encima de Dios. Fíjate que la palabra de Dios dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero yo te invito a que seas una mujer ejemplar, que tú atiendas a tu esposo inconverso, que le obedezcas, que seas una mujer fiel, una mujer santa, para que un día ese varón se convierta. Esa es la invitación de Dios. De hecho, lo dice el libro de Efesios, o la carta a los Efesios. Lo mismo yo le quiero decir a ustedes, iglesia: siempre sean luz, aún con los inconversos. No porque ese hombre o esa mujer no quiera buscar de Dios, tú vas a desobedecerlo. Aún tus patrones, por ejemplo, si tus patrones son amorosos, gloria a Dios. Pero si tus patrones son rebeldes y te tratan mal, sé obediente, porque eso un día Dios los va a tocar sus corazones. ¿Cuánto decimos amén? Qué importante es eso. Dice: recibimos su amor mediante la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Guarda los mandamientos de Dios. Dios está en nosotros y amará, y dice, y amará y no nos acusará. Él no quiere acusarnos. De hecho, hoy día nosotros tenemos un abogado precioso. Dice la Biblia: porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú tienes un abogado. Y de repente Satanás dice Apocalipsis capítulo 12, que Satanás es nuestro acusador. Él quiere acusarnos. Él quiere decir: mira, no, que ese es cristiano, pues es un hipócrita. Pero, amado hermano, el Señor te dice: pero yo estoy para limpiarlo, yo estoy para purificarlo. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuánto dicen amén? Eso es maravilloso. Tenemos un abogado que no se fija en nuestra maldad, aunque también nos dice: sed santos porque yo soy santo. Pero el Espíritu Santo estará con ustedes para ayudarles a vivir una vida recta, una vida correcta. Punto número 3, promesa de misericordia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová me manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Amado hermano, ¿no te parece que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas? Y Él dice: te amaré. Hoy y mañana te voy a seguir amando. Y pasado te voy a seguir amando. Y dentro de un año te voy a seguir amando. ¿Saben ustedes? En mi lugar de oración, donde yo estaba hincado, estaba orando, y por mí estaba pasando toda mi vida desde mi niñez. Y cuando yo tenía 7 años, recuerdo que por alguna razón yo estaba hincado clamando al Señor:
Señor, mi vocecita, mi voz de niño, Señor, te pido que bendigas a mis padres, bendíceme en la escuela. Y ya adulto, ya como siervo de Dios, casi 40 años después, doblando mis rodillas, me acuerdo de esa vocecita de aquel niño, de aquel pequeño niño que clamaba. Y amado hermano, esa misma oración que fue escuchada en ese entonces es la misma oración que he escuchada ya con mis canas, ya con mi edad. Yo sigo clamando al Señor y Él sigue escuchándome, Él sigue poniendo atención a mi clamor. Amado hermano, Él no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él no cambia. Por eso yo te quiero invitar a que tú sigas clamando y el Señor te va a seguir respondiendo. El Señor te va a seguir escuchando. Con amor eterno te he amado. Él nos alcanza donde quiera que estemos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje que está en el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 23? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sus misericordias son nuevas cada. Así de que cuando tú te levantas, oye, ¿cómo estamos? A 10 de julio. Y te levantas, hoy hubo una misericordia nueva. Y se acaba el día y mañana las misericordias de Dios van a ser nuevecitas. No creas, miren, cuando la esposa y el esposo ofendió a la esposa, le dice, ¿sabes qué? Ya mi paciencia ya se acabó. Así le dicen las mujeres al esposo, ¿no? Mi paciencia se agotó. Me voy con mi mamá. Bien, cuánta razón tenía mi mamá. Y se van con la mamá. Porque el hombre cambia. Pero el Señor, a pesar de que fallamos, Él dice, mi misericordia se va a renovar mañana. Por eso dice la palabra de Dios, aunque ustedes permanezcan infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Él es fiel. Él es justo. Él es maravilloso. Él nos quiere apartarnos para Él. El libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él quiere que tú te apartes del pecado para que alcances la misericordia de Dios. Cuando tú insistes en el pecado, cuando tú te revuelcas en el pecado, amado hermano, y no confiesas tu pecado, y la misericordia de Dios no está sobre ti. Observa lo que dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Amado hermano, apártate del pecado. El firmamento de Dios está bien firme. Dice primera carta a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, amado hermano, Él quiere apartarnos. De hecho, santos no son aquellos que vivieron un día una vida ejemplar, sino todos aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero. Tú eres santo, eres santo. Por eso el apóstol Pablo, Pedro y todos los escritores dicen a los santos en Corinto, a los santos en Éfeso, a los santos en Jutepec. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos santos hay aquí? Mira, quizás no lo dijiste convencido, pero si tú ya fuiste redimido con la sangre del Cordero, tú eres santo.
porque Él te limpió con su sangre. Y la palabra santo significa apartado. Significa alguien que estaba en el mundo y el Señor lo trajo a su luz admirable. Eso significa santo. Y tú dices, pero pastor, es que todavía no soy perfecto. ¿Por qué me dice que yo soy santo? Pues el Señor te ha hecho santo. Y eso es algo bien importante. Él nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa número 4, promesa de protección. Les voy a leer el pasaje de Salmo 91, 1 en adelante. Si ustedes se lo saben, se acordarán y podrán decirlo conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo. Diré yo a Jehová, castillo, mi Dios, Él te librará de la peste y dice, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas escudo y adaga. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá ni plaga. Wow. Yo no sé si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo. Y no me refiero al Altísimo Frausto, sino al Altísimo de altísimos. Al Altísimo de altísimos, al Rey de reyes y Señor de señores, al soberano de todo, al que hizo toda la creación, al que hizo todo lo que hoy podemos ver, al que hizo tus ojos, al que hizo tu nariz, al que hizo ese cuerpo, al que hizo, amado hermano, a tus hijos, al que hizo el aire que respiramos, al que hizo toda la creación, al Creador, amado hermano. Si tú te abrigas bajo sus alas, estarás seguro. Yo te pregunto, ¿estás bajo su cobertura? ¿Te has acercado a Él? ¿Le estás buscando? Dice el pasaje, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sueltes de Él, no te alejes de Él. Dice Juan capítulo 14, porque separados de mí nada podéis hacer. Amado hermano, tú no puedes decirle al Señor, Señor, hoy te busco y mañana ya no te quiero buscar. Amado hermano, porque, amado hermano, te alejas de la cobertura de Dios. Yo te invito con todo mi corazón a que tú vivas bajo la presencia de Dios, la gloria de Dios, la búsqueda de Dios. Vivas bajo bajo las alas de Dios. En estas cosas que nos suceden, Dios tiene el control. Todo lo que te ocurra, Dios tiene el control. Y si tú te acordarás de un texto clásico que hemos dicho de las promesas de Dios, te acordarás de aquel pasaje que dice, y sabemos, y a ver otra vez, y sabemos que los que, todas las cosas, o sea, que todo te va a ayudar a bien. Pero, pastor, mi hijo se fue de casa. Y el Señor te dice, eso te ayudará a bien. ¿Pero cómo? No lo entiendo. Eso te ayudará a bien.
Pero pastor, me corrieron del trabajo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo Dios me dices eso? Me corrieron del trabajo, no me escuchó, pastor, no me escuchaste, Dios. Eso te ayudará a bien. No lo comprendes, no lo entiendes. ¿Se acuerdan de la ilustración de la hormiga con la mentalidad de Albert Einstein? Lo mismo, no lo entiende, la hormiga no lo entiende. Pero la hormiga agarra su migajón de pan y se lo lleva a su casa y se lo come. Hay cosas que tú no entiendes. Agarra tu bendición y llévatela a tu casa. No estés batallando con eso, no te estés enojando con Dios. Te corrieron del trabajo, pues ya no voy a adorar a Dios. ¿Se acuerdan del libro de Habacuc en sus últimos versículos? Si aunque no hubiere vacas en el corral, si no hubiera leche, si no hubiera granos en el granero, si no hubiera nada para comer, aún así me gozaré en Jehová mi Dios. Porque qué fácil es adorar a Dios cuando tenemos abundancia, tenemos todo. Pero el Señor te reta a que tú lo adores aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias difíciles. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios, no te separes de su bendición. Todo te ayudará bien. Y hay un tema que yo un día les voy a mostrar, toda una serie donde quiero que ustedes sepan que Dios habita en medio de la alabanza. Y en medio de los problemas, amado hermano, el Señor quiere manifestarse. Dice la Biblia que Él se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Me voy a saltar a la última promesa de gloria. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta promesa es de salvación, es de redención. Él te trasladó de las tinieblas donde vivías en el pecado, te ha trasladado a su luz admirable. ¿Cuánto decimos amén? Y esta promesa es de que el Señor sigue salvando almas. El Señor sigue cambiando vidas. El Señor sigue transformando borrachos. El Señor sigue transformando corazones. El Señor sigue cambiando aquella mujer que se dedicó a la vida pecaminosa. Él la sigue amando. Él le sigue diciendo: te amo, no quiero que te pierdas, para que en Él cree, el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sigue, amado hermano, transformando aquella persona que viene del pecado, que viene de la desobediencia, que viene del error. Él sigue diciendo: quiero cambiarte. Aún el asesino, aún, amado hermano, aunque nuestra mente no lo quiere entender, al violador, al malvado, al perverso, al ladrón, al que ha hecho tantos crímenes, a Él quiere perdonar, y lo quiere perdonar para que sea instrumento útil. Nuestra mente dice: no, eso no es posible, no quiero que eso pase. Pero la mente de Dios es tan grande, tan amorosa, que Él dice: yo a Él lo quiero usar, lo quiero transformar. ¿Cuánto decimos amén? Nuestra mente dice: ¿cómo puede ser que Dios quiera transformar a un hombre que ha hecho tanto daño? De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Traer buenas noticias, traer cambio en la vida de las personas. Si tú lo entiendes, Él también quiere transformarte a ti. Y si tú estás viviendo en error, también el Señor quiere decirte: quiero cambiarte, quiero transformarte, cambia. Ven a mí.
En mí vas a encontrar perdón, dice el Señor en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te dice: ven a mí. Yo te quiero perdonar, yo quiero cambiar tu corazón, yo quiero cambiar tu mente. Joven, señorita, que va rumbo al pecado por una inclinación errónea, por una inclinación donde el enemigo te está engañando para que te vayas a donde no tienes que ir, para que cometas fornicación, homosexualismo, para que cometas pecado. El Señor te dice: no te vayas por ese camino. Yo quiero que tú te salves. Yo te amo, no quiero que te pierdas, dice el Señor. A veces nosotros insistimos en irnos por nuestro propio camino, pero el Señor dice: no te vayas por allí, no te vayas por allí. Si tú tomas las promesas de Dios, si tú las agarras, si tú confías en sus promesas, esas promesas son para ti. A ti, El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre